tenemos la jornada del día domingo, con aquí cambio de tasa de interés en China. Se dan cuenta, bajaron un 0,15, un 0,10% de los 3,95 a los 3,85. Tasa a 5 años y a un año también disminuyó de 3,45 a 3,35, así que eso también debilitó mucho, en este caso, al yuan chino en este caso, y obviamente hizo que hoy día nuestro dólar peso aumentase de valor y esa fue un poquito la ganancia que tuvimos en la mañana. O sea, me refiero a la ganancia, lo que subió el dólar de 9,50 a 9,52 me parece mucho que fue el máximo, y de ahí tuvimos una caída bastante importante. Así que el cobre también cayendo el día de hoy, así que no fue un muy buen día para los commodities ni tampoco para las divisas en general. Bueno, el día de hoy, la verdad es que nada de noticias, no hubo algo, la verdad es que nada relevante. Lo único, como le decía, fue lo del día sábado, o sea, domingo. Ya para el día martes tenemos venta de casas existentes y índice de manufactura Richmond en este caso. Dato relevante, se dan cuenta el venta de la casa existentes nuevas, porque se espera una baja de 4,1 a 3,99. Dato muy importante, recordemos que el mercado inmobiliario en Estados Unidos es súper importante, el real estate es algo que realmente mueve mucho el mercado, y entendiendo también que Donald Trump mueve toda su industria en el sentido de que se fortalece cuando él sale como presidente, cuando él impone políticas fiscales, se fortalece mucho ese sector, y en este caso nos damos cuenta que está bastante debilitado. La semana pasada tuvimos datos muy buenos en relación a lo que se veía, por ejemplo, con casas de vivienda nuevas, si no me equivoco, y comienzos de vivienda también se veía bastante bien, pero en este caso el dato de mañana no se espera para nada bueno. Esto no es lo que pasa solamente el día de mañana, recordemos que mañana hay datos importantes en cuanto a entrega de resultados, así que vamos a pasar a ver, obviamente, cuando terminemos de ver todo esto, pasamos a ver resultados de empresa y qué esperamos para todas estas compañías. Bueno, el día miércoles se viene un poquito más cargado de información porque vienen los datos de PMI. Recordemos que los PMI siempre son datos muy importantes previos, nos dan un poquito más como de sabor al mercado, es decirlo así, como una perspectiva previa a quizás IPC, a cómo se ve la economía. Recordemos que los PMI son encuestas que se le hacen a los gerentes de compra, y ellos se espera que ellos también puedan dar un pronóstico de qué es lo que esperan en los próximos meses en cuanto a su negocio, a la industria y factores económicos y políticos en este caso, Estados Unidos. No es solamente en Estados Unidos, en Europa también tenemos, se dan cuenta en Francia, en Alemania, tenemos PMI servicios bastante importantes que también son obviamente para ir viendo cómo se comporta la tasa de interés en la zona euro. Canadá también tiene declaraciones y tasa de interés. Y en este caso, a las 9:45, ya con mercado abierto, tendríamos los PMI de fabricación en Estados Unidos, que se espera que se mantengan en 51,6. Aquí dice por encima del 50% indica expansión, por debajo obviamente indica contracción en este caso. Y si nos vamos más acá, dice encuesta a unos 800 gerentes de compras que pide a los encuestados que califiquen el nivel relativo de condiciones comerciales, incluido el empleo, producción, los niveles de pedidos, de precios, entrega de proveedores e inventarios. Es decir, cómo ellos ven finalmente el panorama prontamente para sus industrias y para sus comercios en este caso. Entonces espera que se mantengan las condiciones en 51,6. Recordemos que son solamente encuestas, no es ningún, o sea, si bien ellos lo dicen en base a los mismos datos que ellos tienen, no viene siendo algo o un dato que podamos decir, oye, es un dato completamente fidedigno, si bien es importante porque obviamente son los datos que es como si le preguntaran a un CEO, oye, ¿cómo están tus niveles de, no sé, cuánto es el margen que estáis sacando de cada producto? ¿O cuánto estáis marginando ya después del costo de envío? Obviamente esos datos los tienen los dueños de empresa, y por eso son datos tan relevantes y por eso hacen esta encuesta. En Chile se hace una muy parecida, que es la de encuesta de operadores financieros, es decir, no en base a las condiciones futuras del mercado, sino, por ejemplo, del dólar, que esperan para tasa de interés y esperan que baje un 0,25, un 0,50. Entonces también son datos relevantes que se dan aquí, lo publica el Banco Central cada mes, así que es importante irlos viendo. Bueno, eso tenemos para el día miércoles en cuanto a datos de PMI. Se dan cuenta, se espera que se mantenga el PMI flash de fabricación en 51,6. Y en cuanto al PMI de servicios flash también, se espera que baje de 55,3 a 54,7. No son muy buenos datos. Recordemos que cualquier dato negativo pone mucho más presión en la Fed para que comience a bajar tasa. Y ya nos hemos venido dando cuenta, chiquillos, que hace bastantes semanas, por favor colóquenlo en el chat. Hace bastantes semanas nos hemos dado cuenta ya que los datos no vienen para nada buenos, que la economía estadounidense se está contrayendo, y si es que tienen que comenzar a bajar tasas prontamente. Dígame si no lo hemos dicho previamente, ¿sí o no?
los leo por acá, para que vayamos todos en la misma línea. Lo hemos dicho previamente la otra semana, ¿o no, chiquillos? Lo hemos comentado bastante, las bajas de tasas que se vienen prontamente en Estados Unidos. Sí, lo aquí comenta Pablo, toda la semana Hans también, Alexis también. Sí, perfecto, apurando las tasas se tiene exacto, así es. Sí, pues entonces, bueno, qué bueno que van todos alineados, eso también me da un poco de felicidad en el sentido de que sé que van entendiendo lo que vamos diciendo y finalmente más que una corazonada, es interpretando datos, seguir viendo cómo está el nivel macroeconómico a nivel mundial, cómo se está comportando la macroeconomía, cómo se están comportando todos los países. Por ejemplo, China es súper raro que haya bajado tasas y esto es estrictamente para poder seguir moviendo su economía y obviamente generar mayor rentabilidad y entrar ya en un periodo en el que comiencen a generar mayores ingresos. Recordemos que los chinos son uno de los países más golpeados últimamente, directamente porque también va a salir Trump, entonces hay un problema ahí con tarifa y todo el tema, así que no es menor el problema que se les vino a los chinos y por ende quieren mover su economía a como dé lugar. Nos hemos dado cuenta también que últimamente ellos mismos están comprando sus propias casas nuevas no sé si para inflar números o realmente para que se mueva la economía a base de plata propia del Estado. Pero bueno, esos son ya temas más profundos de la economía china, pero en lo primero, a buena y primera, nos damos cuenta que ha sido un poco más castigada en este caso. Bueno, entonces, datos estadounidenses, la verdad es que para nada buenos, más presión a la Fed para que baje tasas, y aquí surge la pregunta. Y es un rumor, pero hay un muy buen dicho en Wall Street que es compra con el rumor y vende con la noticia. Entonces, si ya hay un rumor, y el rumor se los digo al tiro, se espera, o hay ya varios rumores, como les decía, de que por qué la Fed, si ya tiene asumido que la tasa se baja en septiembre, yo les mandé ya más de un 100%, perdón, 85% de certeza que la tasa se baja en septiembre. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué esperar ya más de un mes todavía? ¿Por qué no se puede hacer prontamente? ¿Por qué no se puede hacer ahora el 31 de julio? Si ya se sabe y ya es evidente que la economía se está enfriando, de que no están creciendo como ellos quieren, por qué no se hace antes? Esa duda empezó a surgir, de hecho se las mandé en un informe también, que les mandé varios ayer, si no me equivoco, y ahí por ahí surge la duda. Entonces, como les digo, compra con el rumor y vende con la noticia puede ser un dato también muy importante. Recordemos que ya tiene asumido acá, vamos a ir, nos vamos a adelantar un poquito, pero ya está asumido que el 31 de julio la tasa se mantiene en 5,25 y 5,50, un 97,4% de probabilidades que eso pase. Ahora, solo el 2,6% espera que la tasa se baje en 5 a 5,25, o sea, 0,25 puntos base. Y por ahí surge la duda, o sea, ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué no lo hacemos ahora? Por qué no nos apuramos en una tasa antes y tenemos quizás ya más tasas más adelante para poder ver si bajamos una vez más o dos veces más? Hay más chances en este caso. Bueno, yo creo que estrictamente nos hemos dado cuenta que todo lo que viene siendo, por ejemplo, el transporte marítimo, los bienes de consumo han ido aumentando de valor y eso obviamente aumenta la inflación. Y es para nosotros lo mismo, si nosotros tenemos un producto que importar antes nos salía a precio costo, pónganse usted, a 1.000 pesos, pero ahora como suben las tarifas nos hemos dado cuenta que semana con semana y día con día han ido subiendo las tarifas, hoy día suben un 5% las tarifas desde Asia hacia Europa, hacia América son mucho más caras, entonces em, el aumento considerable y diario o mensual o semanal, como ustedes quieran verlo, que vaya aumentando el precio del transporte, sí sube el costo final del producto. Entonces, si nos estaba costando 1.000, ya nos va a costar 1.200 solamente por el delta que se le está aumentando en el transporte. Es un ejemplo burdo, no estoy diciendo que sea así, pero al fin y al cabo, sumando y restando, se van encareciendo los productos y esto finalmente incide en que la inflación siga subiendo más allá también de las tarifas que se están aumentando en China, perdón, en Estados Unidos hacia China, que también encarecen mucho más los productos y se privilegia el consumo nacional, es decir, que todo lo que se fabrique en Estados Unidos y se venda en Estados Unidos también tenga un mayor potencial. Bueno, ventas de casas nuevas entonces a las 10 de la mañana, el mismo día miércoles, se espera que aumenten este mismo dato que vimos la semana pasada. Creo que fue muy parecido, de 6,19 a 79K se espera que aumente, así que dato relevante, dato bueno, se espera. Mañana nos dimos cuenta que un dato malo para el mercado inmobiliario, después el día miércoles es un dato bueno, en este caso venta de casas nuevas, dato muy importante.
Inventarios de petróleo, va a hablar Bowman y Logan de la Fed, así que está a tener en consideración esos días. Se han dado cuenta que no han variado mucho los discursos, pero alguno que otro, como les digo, suelta ya una papita de más o habló de más o dio un punto más personal que político en este caso. Bueno, datos muy, muy, muy importantes. A las 8:30 del día jueves tenemos, como siempre, solicitudes de desempleo, pero antes tenemos el PIB trimestral. El PIB avanzado trimestral es un dato muy importante también. Vamos a leerlo también. Vean, por favor, se espera que baje, perdón, que aumente del 1,4 al 2,0. Si lo vemos en gráfico, creo que el dato anterior fue malo. Justamente fue un dato negativo, el dato anterior, dato previo, entonces acá se espera, por eso sale en rojo, acá se espera que el dato salga bueno, es decir, que este trimestre hayan aumentado considerablemente el crecimiento del país. Dice, si bien se trata de datos trimestrales, se informa en un formato actualizado, anualizado, cambio trimestral por 4, hay tres versiones del Producto Interno Bruto, publicadas con un mes de diferencia, el Advance, preliminar y final. Y la versión anticipada es la más temprana y por lo tanto tiende a tener un mayor impacto. Un segundo por aquí, sí. Un mayor impacto. Es la medida más amplia de la actividad económica y lo principal indicador de la salud de la economía en este caso. Entonces esperamos el crecimiento del país, obviamente, que aumente de 1,4 a 2,0, un dato muy bueno para la economía. En este caso restaría un poco también de presión a la Fed a que no tenga que ser tan agresiva, lo que veníamos hablando recién, en cuanto a las bajadas de tasa. Recordemos que estamos al revés. Cualquier dato negativo que salga en Estados Unidos, es decir, de crecimiento, de venta, de PMI, por ejemplo, que salgan negativos, son más presión para la Fed porque se entiende que una tasa muy cara hace que la economía no se mueva y que la inversión no se mueva en este caso y que obviamente tengamos resultados negativos de crecimiento. Entonces, este dato de PIB sería bastante beneficioso para la economía estadounidense. Solicitudes de desempleo, se espera que bajen también de 2,43K a 2,39K. Si lo vemos acá, nos damos cuenta cómo el desempleo ha ido aumentando, las solicitudes de desempleo han ido aumentando desde mayo 2 aproximadamente, semana con semana han ido aumentando. Aquí tenemos una baja el 11 de julio, pero fue la única luego de esta tendencia alcista clara que se ve acá. Me imagino que se nota la tendencia alcista que vemos acá porque es evidente. Vamos a colocarla, por ejemplo, en 2024. Parte en junio del 2023 en este caso, pero ya, por ejemplo, el 18 de junio ha ido aumentando a la fecha, tenemos una tendencia bastante alcista y se dan cuenta que no tiene quizás merma a la baja en este caso. La estimación, por ejemplo, fue bastante mala la vez pasada, fueron de 229K y salió 243K el dato. Aquí lo pueden ver en la esquina, vean. Ahí está. El naranjo es el estimado y el azul es el dato que realmente sale. Bueno, en este caso se espera que bajen, pero siguen siendo altas las solicitudes de desempleo, es decir, más gente pidiendo en este caso la solicitud de desempleo, que es como equivalente acá al seguro de cesantía. Índice de precios de pedido por adelantado, se espera que bajen de 3,1 a 2,6. Pedidos básicos de bienes duraderos, se espera que aumenten de 0,1 a 0,2. Pedido de bienes duraderos, los bienes duraderos son los que duran más de 2 años, acá por aquí sale, sí, dice más de 3 años, perdón, acá, una esperanza de vida de más de 3 años, automóviles, ordenadores, electrodomésticos, aviones, etcétera. Estos datos, si bien no son datos muy importantes, como que van a impactar a la economía o que van a mover al dólar o algo así, a eso me refiero con importantes, son datos que nos van a ir dando son datos que son como a ver como pistas, es decir, oye, mira, si bien no tengo el dato, por ejemplo, de ventas minoristas completa, pero sí tengo, por ejemplo, pedidos de bienes duraderos, es decir, cuánto se pidió. En este caso, pedir más bienes duraderos, es decir, que hay una mayor demanda, por ende, hay que aumentar la oferta para, obviamente, igualar en ese caso las proporciones de lo que estoy vendiendo y lo que me están pidiendo. Entonces, un aumento del 0,2 al 0,3 es un dato muy bueno, es decir, que se está moviendo un poco la economía, pero recordemos que estos datos son datos ya pasados, es decir, del mes anterior, no son datos que estamos viendo actualmente, es decir, lo que está pasando hoy en día, sí lo que pasó el mes anterior. Acá también se espera un aumento de pedidos básicos de bienes duraderos de 0,1, de menos 0,1 a 0,2, así que dato muy importante también, tenerlo en consideración. Datos en China también a las 21 horas, índice líder del CB mensual. Recordemos que los chinos nunca dan un estimativo, solo dan el dato anterior, que fue el dato que se publicó. Por ende, no tenemos aquí una proyección de qué podemos esperar. Va a hablar Christine Lagarde también ese día y comienzan las reuniones del G20, como todos los años, reunión del G20.
Y el día viernes llegamos a los índices de precios Core PCE, que finalmente viene siendo algo muy similar a una inflación mensual. Se espera que aumente de 0, perdón, que se mantenga en 0,1. Y se diferencia del IPC básico en que solo mide los bienes y servicios dirigidos a consumidos por individuos. Los precios se ponderan de acuerdo al gasto total del artículo. Ok, perfecto. Se publica después de 10 días. Dice, es el principal medio de inflación de la Reserva Federal. La inflación es importante para resolver problemas de la moneda porque aumento. Muy bien, ya, perfecto. Entonces, finalmente viene siendo, estos datos hay que entenderlos como una inflación mensual. Es decir, que se espera que se mantenga la inflación al igual que el mes pasado en un 0,1. Vamos a ir viendo, por ejemplo, el gráfico, cómo se ha mantenido y ha sido, entre comillas, bastante estable. Ha estado muy alto en el último trimestre, por decirlo así. Vean, por favor. En febrero muy alto, marzo muy alto y también abril muy alto. Y aquí en mayo se empezó a controlar un poco y fue ya un poco la visión de que, oye, las tasas caras funcionaron, estuvimos con meses en los cuales no subió, se mantuvo en lo que estábamos esperando y ya obviamente en mayo se revienta en este caso la burbuja y comienza a bajar un poco más la inflación. Acá en este caso se espera que se mantenga en 0,0, en 0,1 y también es el dato que se proyectó el mes anterior y por ende son datos muy buenos para la economía estadounidense. Si nos damos cuenta, hasta el día de hoy que estoy grabando este video y compartiendo esta información, todavía tenemos o hay rumores, como le decía, que la tasa se pueda bajar en 31 de julio. Sin embargo, si estos datos están controlados, si estos datos salen bien, por ejemplo, tenemos un buen crecimiento, tenemos un buen PIB, tenemos inflación controlada y todo lo que ustedes quieran, la verdad es que no, ahí le quita más presión a la feta que, oye, no es necesario hacer caso a los rumores, no es necesario bajar la tasa de interés tan pronto. Y en el caso de que sí, la tasa salga muy mal, es decir, tengamos una inflación, por ejemplo, de precios, y que aquí hay un dato como contra la espalda y la pared. Por ejemplo, si tenemos un dato de PIB de poco, de nulo crecimiento, de muy mal crecimiento, teníamos de 1,4 subía a 2%, que suba, por ejemplo, a 1,5 o que incluso sea de 1,2 el crecimiento, es un dato muy malo y por ende mete más presión a la Fed para que baje tasa. En este caso, si tenemos una inflación que viene en aumento, recordemos que la Fed, si comienza a bajar, perdón, si la inflación comienza a subir, no pueden bajar tasa. Recordemos que la Fed está para controlar esa inflación. Entonces, si tenemos una inflación muy alta, eso no va a suceder. Y eso metería más presión a que la Fed, oye, no baje el tasa y pondría más en duda lo que está sucediendo. Pero, sin embargo, si tenemos un buen dato de Core PCE, en este caso de IPC subyacente bastante bueno, eso quita presión a la Fed, oye, mira, no hay que bajar las tasas tan prontamente, tenemos controlado, es decir, mantengamos en esta tasa todavía y ya en septiembre bajamos sí o sí porque ya está más que descontado. Pero esa es más que nada la interpretación que se da al dato. Tenemos acá también ingresos personales, se espera que bajen de 0,5 a 0,4. Gastos personales se espera que también suban de 0,2 a 0,3, es decir, que se está gastando más. Y sentimiento del consumidor revisado de la Universidad de Michigan se espera que suba de 66,0 a 66,4. Expectativas de inflación, no hay un pronóstico, no hay un dato que nos podamos ir a proyectar, pero sí, el dato anterior fue 2,9 y terminan también las reuniones del G20 el día viernes 26 de julio. Esta es la penúltima semana de julio, así que, pero eso no es todo. Recordemos que esta semana viene cargadita de información. Hoy día tuvimos Verizon, tuvimos Twist, tuvimos también Nucor. Bueno, empresas que yo tampoco tengo por acá, así que no las miré mucho el día de hoy, pero sí mañana vean por favor Spotify, empresa que tenemos en cartera. También General Motors, Coca-Cola, empresa que tenemos para largo plazo, Coca-Cola, General Motors también para largo plazo. Tesla, Alphabet al cierre, Visa, he visto varios por aquí que tienen Visa en inversionarios. Yo no tengo Visa, tengo otras compañías muy similares a Visa. ¿Qué más tenemos por acá? El miércoles tenemos Vertiv, Atimóvil. ¿Qué más tenemos por acá? General Dynamics, Boston Scientific, Chipotle, muy buena empresa Chipotle, Ford, IBM, entre otras empresas ese mismo día. Y el día jueves tenemos American Airlines, Hasbro, Honeywell, ¿qué más tenemos por acá? Southwest, empresa muy buena también. Dexcom, Skechers, pero lo más relevante viene siendo el día miércoles y el día martes, donde van a estar empresas muy importantes entregando resultados, sobre todo mañana, que son empresas que tenemos en cartera, así que hay que estarlas mirando. Y para el día viernes tenemos 3M y otras compañías que tampoco tengo en cartera, pero también ahí es relevante mencionarlas. Semana cargada de información, se dan cuenta que hoy día partimos bastante lento, pero ya mañana se empieza a colocar bueno en cuanto a datos, en cuanto a resultados financieros y en este caso también a entrega de resultados, cómo le va en valor por empresa, cómo le fue si ganaron más plata o perdieron plata en este caso. Yo les mandaba en relación a lo mismo durante la mañana
les mandé aquí una información importante. Lo tenía por acá, creo. Eh, 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 no es, no es, no es. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno, primero pasemos a explicar toda esta información antes de comenzar con todo. Denme un segundillo por acá. Se lo había mandado más arriba. Bueno, primero, esta semana también se vienen resultados de empresas chilenas. Tenemos Pehuenche en el Chile. ¿Qué más tenemos por acá? La próxima semana tenemos Banco Falabella, Banco BCI, Engie Energía, Besalco, Colbún, Embotelladora Andina, Gasco, Banco de Chile el 30. ¿Qué más tenemos por acá? IAM parece que igual entregaba esta semana, si no me equivoco. Inversiones Agua Metropolitana. En él entrega esta semana. Yo creo que por eso están esperando un poco también, está esperando esa acumulación al romper. Yo mandé un informe en la mañana, pero también es relevante que esperemos esa info. Bueno, este gráfico es un dato muy importante porque nos muestra cómo están las expectativas de entrega de resultados. Earning Expectation for EI Stock are falling. Finalmente nos está mostrando que se prevé una caída en este caso, en este trimestre por lo menos, de em, las entregas de resultados, los earnings, en cuanto a los ETFs, por ejemplo, de inteligencia artificial y el S&P 500. Nos damos cuenta que ha venido cayendo últimamente en cuanto a los earnings. Recordemos que ha tenido una explosión en cuanto a entrega de resultados muy, muy, muy buena y obviamente una corrección es completamente válida, viendo obviamente cómo ha ido rentando en los últimos 12 meses. Queda claro, ¿cierto? Más o menos el gráfico, lo que estamos intentando mostrar y explicar. Que más que nada, en este caso, los probables, no estoy diciendo que van a ser malos resultados, pero sí quizás no, por ejemplo, el nos tenía acostumbrado a subir, no sé, un 100% cada trimestre. Y quizás no crece un 100%, quizás crece un 80 o crece un 50. Igual sigue siendo números muy estratosféricos, pero en nos tiene acostumbrado a números bastante estratosféricos ya y por ende no sería raro, por ejemplo, ver un crecimiento del 80%, 50%, 20%, incluso un 5% en cada día en este caso. No estoy diciendo que van a salir esos números, pero en consideración a lo que ha venido subiendo, lo que nos tiene acostumbrado esta compañía, cualquier número que quizás no sea tan alto puede sorprender al mercado. Eh, Pasamos por acá entonces. Bueno, esta es la actividad comercial bruta de acciones estadounidense, disminuyó en las últimas 7 sesiones. Aquí se dan cuenta cómo ha ido disminuyendo la liquidez del mercado, se dan cuenta. Los mínimos vienen siendo el 2021, pero estamos en los mínimos del 2024 que no hemos visto desde, yo creo que el nivel más bajo viene siendo 2021, no hay un nivel pronto en este sentido. La semana del 10 al 18 se dan cuenta que fue una cantidad de liquidez bastante, bastante pequeña y obviamente eso nos hizo, por lo menos en este caso, en las últimas 7 días de cotización, tener una baja considerable en cuanto a los volúmenes en el mercado. Bueno, acá también les mostraba el bajo rendimiento reciente a la actividad de debilidad de los EPS, es decir, de las earnings de la entrega de resultados en cuanto a healthcare, es decir, a salud. Todas estas compañías que son dedicadas al healthcare, nos hemos dado cuenta que han ido disminuyendo, en este caso, más los earnings para el sector médico, como les decía en la mañana. Y aquí esto ya está, yo creo que más que claro, y más que sabido, no es ningún secreto a voces, que las elecciones es muy probable que se vayan por el Partido Republicano y las predicciones también de Goldman Sachs son bastante, bastante buenas. Así que no creo que sea algo muy loco de ver. También les comentábamos que Joe Biden había dimitido por la carrera presidencial y se retiraba en este caso de la misma. Y aquí llegamos a los datos más importantes que le hayan mandado durante la mañana. Y hoy día, por ejemplo, eso fue el 21 de junio. em, Comenzaba en este caso el blackout financiero, es decir, donde las compañías no podían comprar y vender acciones, ya que se encontraban en un periodo de entrega de resultados. Esto comenzó aproximadamente el 31 de mayo y se va a mantener aproximadamente hasta el 13 de septiembre, pero ya la gran liberación de capital se da y se dio en este caso el 19 de julio, como veníamos hablando, y ya esta semana comienzan a ir bajando cada vez el porcentaje. Estos son el porcentaje de compañías que estaban con blackout financiero. Recordemos que un blackout financiero es la no recompra de acciones, es decir, los grandes capitales, los hedge funders o las mismas empresas en este caso que saben que si yo, por ejemplo, veo que Inversionarios creció
llegaron, no sé, 100 clientes más de lo que tenía presupuestado, obviamente los earnings de la compañía van a comenzar a subir y eso me quiere decir que la acción va a comenzar a subir, la acción de inversionarios, por ejemplo, va a comenzar a subir y eso me indicaría que yo podría previamente, como tengo esos datos antes de publicarlos, comprar acciones con información privilegiada y eso y hacer subir la acción, cosa que tengamos como ya el resultado más que asumido, por decirlo así. Y obviamente sería sospechoso para el mercado y la gente empezaría a comprar sin ningún dato más relevante que solamente que estoy comprando yo como dueño, por ejemplo. Entonces, para evitar todo ese tipo de problemas, se hace un blackout financiero donde se les veta a las compañías que no pueden comprar y se dan cuenta que estamos en el periodo entre el 5 de julio y aproximadamente el 26 de julio, a mi parecer son los niveles más altos de blackout financiero, pero ya poco a poco empiezan a disminuir, se dan cuenta que llegamos a estar cerca de un 80 y tanto por ciento de blackout financiero, es decir, que más del 80% de las compañías del S&P 500 estaban con este blackout financiero, es decir, sin recompra de acciones, y ya comienza a bajar desde la semana desde el 26 de julio considerablemente. Entonces, ya después, comenzando agosto, habría mucha mayor liquidez en el mercado y... porque les decía en la mañana que era importante que el Nasdaq terminara positivo en la jornada o que tuviera un rendimiento positivo. Directamente porque el mismo día, viernes que les comentaba, varias empresas salieron del blackout financiero y comenzó a haber más liquidez en el mercado. Eso obviamente es bastante bueno y afortunadamente tuvimos movimientos positivos en el Nasdaq durante gran parte de la jornada, incluso intentó caer y después recuperaba los niveles, sin tampoco niveles tan alcistas, pero afortunadamente fue así. Bueno, como les decía, aquí está la curvatura. Se van a terminar en este caso el blackout financiero cerca del 3 de septiembre por completo, pero ya nos damos cuenta que de la semana del 26 ya es muy probable que comience a haber mucha mayor liquidez en el mercado. Bueno, las tasas de interés que les venía hablando, de China versus Estados Unidos, cómo se han comportado los principales índices, el S&P 300 y el S&P 500. Vean por favor cómo ha ido la diferencia, iba muy de la mano hasta que comenzó obviamente acá en marzo del 2023 a tomar decisiones diferentes. En este caso comenzó a repuntar en Estados Unidos, donde venía repuntando China, y China comenzó obviamente a ir debilitándose cada vez más. Bueno, aquí también les comentaba información relevante. Citi ve más alzas en el segundo semestre, como les comentaba, pero no a un ritmo tan acelerado como el primer trimestre. Es decir, si bien se espera que hayan resultados muy buenos en el S&P 500 en su totalidad, no van a haber tan buenos resultados como ya los hubieron, por ejemplo, en el último trimestre de 2023 o en el trimestre anterior de 2024. Entonces, si bien son bastante buenas las entregas de resultados que pueden venir, no van a ser tan alarmantes o tan deslumbrantes como lo fue el año anterior. Les comentaba de Anet también, vamos a pasar a verla sin problema. Y yo creo que eso eran los puntos clave más que nada que les quería comentar. Bueno, estos puntos claves también fueron de Goldman Sachs. 100% de probabilidad de un recorte de tasas de la FED el 18 de septiembre, 61% de probabilidad de que gane Trump las elecciones y 61% de probabilidad de aterrizaje suave de la economía en los próximos 12 meses. Este es el gráfico 2 que comentaban ahí, se dan cuenta, ahí está el 100% de probabilidades que la FED baje las tasas, que Trump gane y una caída del mercado más, un soft landing, es decir, una caída más suave, en este caso en los próximos 12 meses. Vean por favor cómo se han comportado las small cap, perdón, las small cap en este caso en periodo, recordemos que small cap son empresas que son de una capitalización entre los 300.000 millones de dólares y 200 no, como 2.000 millones de dólares o 2 billones. No estoy muy seguro, les mandé una imagen con la data específica, pero en este caso son empresas que son un poquito más, no tan si bien pueden ser disruptivas, no son empresas como tan consolidadas o que podemos decir, oye, son empresas como ya muy reconocidas, muy grandes, sino que están como en un periodo que tampoco son desconocidas, pero que no son las preferidas del mercado en este caso. Y por lo general, cuando hay este tipo, por ejemplo, de problemas económicos o un recambio, como les decía yo, un recambio de flujos de activos, es decir, pasando de las tecnológicas, por ejemplo, a los small cap o al sector financiero o al sector de consumo, de bienes de consumo básico, se hace una rotación de capital en este caso desde empresas tecnológicas que venían estando muy bien con tasas muy altas y ya ante una eventual baja de tasa, Small Cap empieza a recuperar un poco de rentabilidad, pero nos damos cuenta que sin duda lo que es Large Cap, es decir, empresas que van a largo plazo, puede ser Nvidia, puede ser ARM, puede ser Microsoft, Google, Apple, entre otras compañías que obviamente son para más largo plazo han rentado muy bien en el último tiempo, desde el 2021 a la fecha. Entonces, la verdad es que el flujo, la verdad es que es bastante importante y nos damos cuenta que ha ido aumentando muchísimo en las Lorca.
Bueno, posicionamiento extremo del apalancamiento ante la rotación de julio en porcentaje neto de la inversión de Bank of America. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que comenzara la rotación, es decir, el flujo de capitales de las tecnológicas a estas empresas que son más small cap o más de sectores un poco más dormidos, que funcionan o que les va mucho mejor cuando hay bajas de tasas, fue una importante rotación en cuanto a porcentaje de inversores en cuanto a Bank of America. Se dan cuenta que aumentó muchísima la cantidad de capital que fluyó hacia esos niveles y muy similar a lo que pasó en diciembre del 2008. Bueno, eso era más que nada la información más relevante que había durante la jornada y que les compartí, que obviamente me interesa porque si les puedo mandar información, no siempre puede ser tomada de la manera en la que quiero que se tome y que se entienda en este caso, así que cualquier duda o consulta que tengan con la información que les voy mandando en el grupo, que no vayan entendiendo, oye, ¿qué significa este gráfico? ¿Qué significa esta sigla? Me la van comentando y en el grupo respondo yo, si no responde alguien más y siempre va a ir alguien ahí con buena disposición a responder. Pero eso en cuanto a lo que viene siendo entregas de resultados y lo que hemos enviado en el grupo durante el fin de semana y esta semanita. Ya vimos este gráfico en cuanto a qué se esperaba prontamente para las bajas de interés. La verdad es que el 31 de julio se sigue manteniendo la tasa en 5,25 y 5,50. Cuando nos vamos al 18 de septiembre, nos damos cuenta que, sí, justo cuando estemos comiendo una empanada y un asado ahí, vamos a tener que estar pendientes del teléfono porque en Estados Unidos va a haber tasa de interés. Y aquí se espera ya una probabilidad mucho más alta que se baje la tasa en un 91,3%. Es decir, que ya vamos a ver a comenzar baja de tasas durante este periodo y obviamente esto ya está más que asumido. Imagínense, estamos asumidos hoy día, lunes 22 de julio, con más de un 90% de probabilidades. Entonces, si esto pasa, la verdad es que no va a ser ninguna sorpresa ni nada por el estilo que digamos, oh, ¿y cómo lo hicieron? ¿O por qué se atrevieron? ¿No? Eso ya, hoy día 22 de junio, 22 de julio ya está más que asumido, el mercado tiene más que ya descontado. Bueno, eso en cuanto también a data, recordemos que también tenemos tasa de interés para nosotros el 31 de julio. Vean por favor aquí la reunión viene siendo el 30 y el 31 y el comunicado es el 31 de julio, miércoles 31 de julio, próximo miércoles. Y bueno, el día de hoy la TAM subiendo un 1,6%. Me interesa que rompa este nivel de acá. Véanlo por favor. Este nivel muy importante que lo tienen que ir a romper para buscar niveles ya de 14 o incluso los 16 pesos por acción. Recordemos que entregó información en cuanto a sus estadísticas operacionales. Fueron bastante buenas. Se las mandé la semana pasada y estuvieron muy, muy, muy buenas. ¿Vale? Vamos a ver, Santander me habían preguntado también. Voy a pasar a ver los gráficos también, chicos, no se preocupen. Santander subió un 1%, yo dejé una orden pendiente el día viernes, la cual no llegó a los 50, por ende mi acción no se vendió a ese precio, pero ya mañana yo creo que voy a colocar una posición de venta nuevamente en los 50 por acción. Recuerden que ustedes pueden colocar órdenes pendientes, o sea, órdenes a mercado y órdenes limitadas. Para los que no sepan lo que es una orden limitada y por qué a mi apreciación personal tienen que comprar siempre limitados, es porque supongamos que vamos a ir a una acción que no se cotice tanto. Por ejemplo, em, ¿cuál puede ser? Ripley Tricot, que era una empresa Conchitoro. que tenemos acá, Conchitoro también, que decían por aquí. Tricot, por ejemplo, que no se mueve mucho, pero hemos tenido muy buena rentabilidad en Tricot. Miren, por favor. Cuando las velas son así, es decir, cuando no hay vela, cuando hay solamente una línea, quiere decir que durante ese periodo de tiempo la acción no se movió nada. Es decir, que hubo un movimiento nulo que abrió, por ejemplo, en 430 y se mantuvo en ese precio. Y aquí, por ejemplo, llevamos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sesiones en las cuales el precio no se mueve los 430 pesos por acción. Esto nos quiere decir que si yo, por ejemplo, que tengo acciones de tricot, las quiero vender póngase usted a 400 pesos. Como no hay dinero en el mercado comprando ese valor, como nadie quiere comprar ese valor, basta con que una persona coloque una orden de compra a mercado y como va a ser la única posición que va a estar abierta, va a ser la mía, a 400 pesos, independientemente la acción cueste 430, yo coloco mi orden limitada de venta a 400 pesos. Es decir, que yo quiero que mi acción se venda a ese valor, a 400 pesos. Si hay alguien que coloca una compra y no la coloca limitada, sino que la coloca a mercado, la única opción a mercado que va a haber de compra va a ser mis cantidad de acciones. Por ende, se van a comprar a ese valor, por más que el precio esté en 430 pesos. ¿Vale? Entonces, es importante que entendamos esto y si nos pasa, por ejemplo, el día de mañana que compramos una acción muy poco líquida, por lo general, cuando son empresas muy líquidas, esto no sucede. Hay un diferencial de precio de centavos o de muy pocos pesos.
Pero para evitar ese tipo de problemas es mejor, obviamente, tener la orden limitada y por eso yo, por ejemplo, cuando quiero vender una acción la coloco en 50 pesos, por ejemplo, Santander en 50 pesos para que en caso que si vendo a mercado, por ejemplo, y está en 48 y baja a 47, no, pues, o sea, quiero limitada a 50, que mi peso llegue a 50 y ahí recién se venden mis acciones. Entonces, consejo ahí para que próxima vez que van a comprar acciones, cómprenlas siempre limitadas. Si están en Rational, tienen que ser Pro en este caso. Si están en Tri, no es necesario. Si están en Fintual, no es necesario tampoco. Em, pero sí es importante, por lo menos a mi parecer, comprar y vender limitado. El precio que ustedes quieren comprar o el precio que ustedes quieren vender en este caso. Chris, consulta. Adelante. Eso en promedio obviamente debería tomar su tiempo, me imagino yo. Puede ser rápido como también se puede demorar su par de días. ¿Es normal que esto se llegase a Sí, demorar como exacto. consulta? Sí, porque por ejemplo, lo mismo caso de Tricot. Si tú, por ejemplo, tienes un precio de compra, quieres comprar la acción cuando esté, por ejemplo, a 400 pesos y no hay ninguna posición de venta, porque recordemos que para que tú puedas comprar y vender acciones tiene que hacer un match, es decir, tiene que haber alguien dispuesto a venderte la acción y tú, una persona dispuesta a comprar esa acción y se hace el match en los precios acordados. Por ende, las puntas de compra y venta son importantes. Por ejemplo, si yo quiero comprar, como decía, la acción en 400 pesos, pero Tricot no baja a 400 pesos, es decir, no hay ninguna orden, nadie vende su posición a 400 pesos, todos la venden a 450, a 500 incluso, no se te va a ejecutar la posición. Y si son, por ejemplo, posiciones o empresas muy poco líquidas, es muy probable que pasen días en las cuales se abra una por más que tú queráis comprar ahora a mercado, si no hay ninguna acción disponible a la venta, no voy a poder comprar nada porque no hay nada disponible, no hay nada circulante, por ende no vas a poder hacer esa compra. Entonces, es muy normal que pasen días o que pasen semanas o, no sé, horas, por ejemplo, en la cual no se ejecuta la posición. Como digo, por lo general pasa cuando los precios son muy lejanos o incluso cuando las acciones son muy poco líquidas. Por ejemplo, no te va a pasar con Apple, no te va a pasar con Amazon, no te va a pasar con SQM, porque son empresas más líquidas. Pero sí con estas empresas, por ejemplo, no sé, Blanco y Negro, Azul Azul, Socobesa, Tricot, Ripley, que son empresas quizás no tan líquidas y no con tanto deseo de mercado, en este caso para los inversores. No sé si se entiende. Sí, 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 vale. Perfecto. Bueno, pasemos a lo que les gusta a ustedes en este caso. Vamos a ver gráficos, vamos a ver cómo nos ha tratado el gráfico. Hoy día por lo menos subió Alibaba y JD, pero la verdad, chiquillos, que me tienen bastante ahí pensando qué hacer, porque si bien, como les digo, son compañías muy, muy buenas, son compañías chinas. Eh, si bien no dudo de estas compañías en el que tengan, porque tienen muy buenos resultados financieros, tienen buena entrega de resultados, tienen una caja increíble, es decir, tienen una cantidad de plata acumulada que no han gastado ni invertido en nada, que la tienen disponible para hacer lo que ellos quieran. Entonces, em, el tema es que como son empresas chinas, los aranceles que tienen los chinos, ahora que va a entrar Donald Trump, son muy altos, entonces no sale conveniente para ellos. Si bien recordemos que el ADR es lo que pasa directamente con la empresa en Estados Unidos, recordemos que una ADR es la réplica de una empresa en una bolsa estadounidense, lo que pasa en China es completamente diferente a lo que pasa con Alibaba en Estados Unidos. Entonces, si bien los gráficos son muy similares, los números que puede mostrar Alibaba, si bien en China pueden ser muy diferentes a los que muestra en Estados Unidos, si bien no van a ser números porque uno presentó 5 billones y uno presentó 1 billón, no, son números muy similares, pero obviamente van repartidos en cuanto a, por ejemplo, tipo de cambio, se cambian diferentes cosas que también a los estadounidenses quizás no les gusta por el ADR. Si bien se replica, como les digo, lo que pasa en China, en Estados Unidos, es una empresa china que por lo general le van a ir a aumentar los aranceles, en este caso a los chinos. Entonces, me tiene ahí contra la espada de la pared, si bien, como les digo, no considero que es una empresa muy mala, no sé si seguir haciendo compras nuevamente. Estoy pensando en que los promedios que tengo son bastante buenos. Tengo promedio cerca de los 75, 74 por ahí, pero ya seguir comprando más creo que no tiene ni sentido en el caso que siento que el dinero va a estar un poco más parado. Si bien quizás no lleguemos a las proyecciones que teníamos, por ejemplo, de 94 o los 105 que teníamos prontamente de aquí a fin de año, en base a lo que les decía que ya la carrera presidencial está como más que inclinada a Donald Trump, hay que ir viendo qué va diciendo él. Recordemos que odia, no sé si odia a los chinos, pero sí va a ser una guerra comercial, sabemos cómo es él y es muy probable que quizás sea un dinero más estancado, sigan rentando muy poco, no tanto como quisiéramos, prefiero como virar esos capitales, de lo que tenía por ejemplo destinado para comprar mensualmente en Alibaba, quizás a otras empresas que sean más líquidas o que quizás me den más rentabilidad de aquí a fin de año. Intentando
quizás recuperar la rentabilidad que va a estar un poco más perdida en Alibaba hacia quizás empresas como hemos dicho que son más rentables. Y en ese caso, una muy buena apreciación que hemos hecho últimamente, como les venía hablando de las small cap, viene siendo TNA, que compramos la semana pasada y ha rentado bastante, bastante bien. Hoy ya subió cerca de un 4%. Y una empresa muy buena. Recordemos que el ETF de la Small Cap, y obviamente en este caso son empresas que van a ir subiendo cuando suceden estas cosas en el mercado americano. Cuando ocurre esta rotación, bastante bueno invertir en estos ETFs, pero obviamente por un periodo de tiempo, a no ser que quieran mantenerlas durante un tiempo más. Pero por lo general siempre se hace cuando ocurren estos tipos de momentos en el mercado en los que, ok, subió mucho un sector, por ejemplo, y tiene que haber una rotación de niveles en este caso, y fluimos de las tecnológicas hacia los small cap o a los real estate, a servicios de consumo básico, a energías, por ejemplo. Pero bueno, TNA, una empresa relevante que hemos visto. Déjenme ver por acá que las tengo marcaditas. Vamos a ver técnicamente Santander también, chicos, que me habían preguntado por acá. Banco Santander. Mismo gráfico, sale de la zona de acumulación, le costó romper estos niveles, los niveles de 45 eran niveles claves y ya nos vamos encaminando directamente hacia los 50. ¿Le queda un poquito por subir? Sí, pero ya vamos con buena rentabilidad. Era una rentabilidad aproximadamente creo que un 10 a 12% de lo que estamos esperando acá. Y la verdad es que sería bastante bueno que llegue durante esta semana. Nos ayudaría obviamente a poder tener un resultado bastante importante que estamos buscando en Santander hace como un mes atrás. Así que bastante buena apreciación y en este caso, qué bueno que pudo romper esos niveles, pero estamos en camino hacia los 50. Como les digo, orden pendiente el día de mañana para venta en 50, orden limitada, así que no me salgo de esa idea en mi cabeza. O sea, rentabilizar el porcentaje que queda y obviamente ahí disfrutar el dinero o reinvertirlo como ustedes quieran. Pero es importante, por ejemplo, entender que estas compañías que si bien pueden entregar dividendos, no son compañías que para mí me gusten mucho para mantener en mi cartera. Prefiero cuando veo oportunidades en estas compañías, ok, le meto. Así pasó, por ejemplo, con Anet en su momento, que sacamos para los earnings, subió muchísimo, la tuvimos un rato y después vendimos, después volvimos a comprar cuando comenzó a caer y la mantenemos un poquito más para largo plazo, pensando también que va acompañado del servicio tecnológico en este caso. Pero, como les digo, estas pasadas que viene siendo, por ejemplo, Banco Santander, hay que aprovecharlas, sacamos la rentabilidad y listo, ya está. Lo hemos hecho, los más antiguos que se acordarán, compramos en 30, después vendimos en 40, ahora compramos en 45, estamos esperando vender en 50 para sacar un porcentaje ahí. Bueno, 45 era el nivel que teníamos para superar acá. Pero las compras fueron un poquito más abajo, me parece mucho que 42, si no me equivoco 43, bueno, ahí los que están en Santander me pueden confirmar. Bueno, entonces tenemos acá Banco Santander listo. Vamos a ver BST, vi por ahí también, que la tengo en cartera y me estaban preguntando por acá. Vistra ha tenido una caída importante. Tenemos que cargar acá. BST, chiquillos, acá. BST, si nos damos cuenta, tenía este nivel importante que eran los niveles de los 82, los rompe y va a buscar este nivel de acá. Vamos a sacar este Fibonacci que lo tenía atrasado. Acá, va a buscar estos niveles de acá. Vamos a clonar esto de acá. Y tenemos una zona importante que viene siendo esta zonita de acá. ¿Por qué una zona importante esta? Porque es una zona donde hay también una resistencia importante. Vean, por favor, previo a esta pequeña pullback que tuvo antes de continuar subiendo. Este era un nivel muy, muy importante que le cuesta romper. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco. Acá también se encuentra rompe y retestea nuevamente antes de seguir subiendo. Un nivel muy, muy clave y muy importante. Y si nos damos cuenta, este nivel aquí es clave. Pueden por acá, por aquí. Aquí ya viene siendo este completo de acá. Viene siendo ya un nivel mucho más grande, pero sigue sin superar este nivel de acá que ya vendría siendo un nivel preocupante. Como les dije anteriormente, Vistra no es una compañía que tengo para corto plazo, es una compañía que es para largo plazo. Eh, Estos son niveles también de Fibonacci que se están proyectando acá y es una compañía que va muy también arraigada a lo que va sucediendo con el mercado tecnológico en este caso. Ha tenido rentabilidades impresionantes en lo que va 2024. Vamos a ver al tiro por favor la rentabilidad que ha tenido. Comienza aquí enero.
Miren, hasta ahí llevaba, estoy hablando hasta acá, miren, hasta aquí llevaba un 168% de rentabilidad en lo que va este año. Pero ha tenido mayor rentabilidades. Acá. El máximo que tuvo fue un 188% de rentabilidad. De momento lleva un 109% de rentabilidad. Entonces, es una compañía que no es una compañía para mirarla a corto plazo. Los volúmenes, se dan cuenta, han ido aumentando a medida que la empresa ha ido aumentando también de valor. Y los earnings que tienen, si bien últimamente han sido buenos, anteriormente fueron bastante negativos, ya que obviamente empezó a haber esta demanda energética mayor, comenzó a tener mayores números en este caso y muy acompañado de lo que viene siendo el mercado tecnológico. Habíamos visto también que el mercado tecnológico, el mercado también de semiconductores iba a estar un poquito mermado directamente por lo que vendría siendo su rentabilidad y el cambio de capitales desde tecnológicas hacia los small cap o hacia industrias que están un poco dormidas. Hoy día sube un 3,5%, pero seguimos esperando acá. Niveles importantes vienen siendo estos de acá, los niveles de los 72. Hubiese sido muy rico que no hubiese roto estos niveles, pero hemos visto blackout financiero desde mayo, por ejemplo, que viene cayendo, perdón, desde el 3 de junio que viene cayendo en este caso, y niveles que, pueden, por ejemplo, yo mandé compras, por ejemplo, por acá, cerca de los 80, si no me equivoco, 85, fue las compras que mandé en el portafolio, y esto fue acá, por ejemplo, fueron los, claro, 87, 85 fueron los niveles de compra que mandamos en BST. Siguen siendo muy buenos niveles acá, es una zona muy importante que tiene BST y es una empresa muy muy buena. Nos empieza a mostrar ya debilidad en los precios, nos empieza ya a mostrar que no hay quizás más fuerzas bajistas en este caso, que entregar resultados prontamente, acá nos damos cuenta el 8 de agosto. Vamos a ver el tiro en el, chiquillos. Tengo acá listo BST, deme un segundo. Igual vi que en el grupo estaban preguntando mucho, de hecho ya mandaron un meme de CAP. CAP, nosotros pausamos compras hace bastante rato, de hecho no estamos comprando CAP hace mucho, mucho rato. Rentabilizamos lo que teníamos ya antes, pero no hemos comprado más. De hecho, creo que rentabilizamos como por 6.800 por ahí, si no me equivoco. Pero cuando ya empezó a hacer este movimiento acá no nos metimos más en CAP. De hecho, me acuerdo perfectamente esta caída, después recupera muy bien, parece que salieron en 7.000, pero ya después de este movimiento aquí no iniciamos compras sin problema. ¿Cuáles son niveles claves de CAP? Para mí eran los 5.900, pero la verdad es que ni fu ni fa los rompe como si fuera cualquier nivel y ya va directamente a los 5.500. En este caso en CAP, hoy día cayó un menos o 1,43%. Y recordemos que depende mucho de los chinos. CAP depende mucho de los chinos, por ende, si a los chinos le va mal, a CAP también le va a ir mal. Esto había aumentado también por guerra, había aumentado también porque habían más conflictos bélicos y porque en su momento los chinos habían dicho que podían aumentar la capacidad de construcción y de hecho así fue. Recordemos que crearon muchas viviendas, pero nadie las tenía, nadie las iba a comprar. Y como nadie las compraba, decidió comprarla el mismo gobierno en este caso y ya después nos damos cuenta que los datos chinos no fueron para nada buenos, o sea, fueron buenos un tiempo, pero no fueron consistentes. Si bien aumentaron su inflación, no fueron datos que fueron a decir como, oh, mira, ya llevan aumentando inflación. Es súper raro hablar de que es bueno aumentar inflación, pero recordemos que los chinos tenían una deflación, es decir, una inflación negativa, que los precios continuaban bajando mes a mes y eso no es para nada bueno porque no hay crecimiento. Entonces, ellos venían aumentando inflación de la inflación negativa, pónganse ustedes, de 0,1, aumentaron a 1 positivo, a 2 positivos, pero se mantuvieron ahí en este caso, 0,1 positivo, 0,2 positivo, y después comenzaron a decaer nuevamente, bajando la inflación, y eso obviamente no es para nada bueno, y indica que todavía está contraria la economía china. Y por ende, si no le va bien a los chinos, por ende, no les va a ir bien también a CAP en este caso, que vamos directamente a los 5.500 pesos por acción. Tengo listo por acá CAP. Vamos a ver en este caso Anet, que también estaban preguntando por acá. Arista. Arista muy similar a lo que está pasando con BST, con Vistra. Recordemos que Vistra va a largo plazo. Anet es un poquito más a corto plazo, un poquito más una empresa más como, podríamos decir, como timbera, como se dice. Es como para sacar ciertas rentabilidades y todo. Los retrocesos que tiene Anet acá son retrocesos bastante, ya lo tenía analizado previo. Estos son niveles del 38 y 50% Fibonacci. Aquí estamos entre medio de esos niveles. ¿Medio desde dónde? Desde acá, de donde comienza el impulso hasta que tuvimos un retroceso acá. Entonces, niveles muy importantes son el 38 y el 50% Fibonacci, donde nos damos cuenta que podemos tener
ciertas caídas y vamos directamente a esos niveles. Lo que sí es bastante importante es ir viendo si es que se mantiene por debajo de la media móvil de 25 periodos. Una media móvil sobre 25 periodos podríamos catalogar como un precio de acción malo, por decirlo así, bajo esos niveles, y un precio de acción bueno, es decir, que tiene una tendencia alcista clara, sobre la media de 25 periodos, de 20 periodos. Entre 20 y 25 periodos no hay mucha como diferencia, pero va a depender de lo que le guste a usted. A mí por lo menos me acomoda mucho más la de 25 periodos y por lo general siempre es como bastante certera en cuanto a niveles de respetarlos. Miren por favor acá, como lo respeta súper bien. En este caso no tan bien durante este año, pero sí como que los va, si bien no ha sido tan exacta, como que los cruces es como, oye, no tengo tanta fuerza para seguir cayendo y aquí al parecer está pasando lo mismo, así que es importante ir viendo estos niveles de acá. Si bien este gap también es súper importante y clave, todavía tenemos, por ejemplo, pronosticadas quizás caídas hacia niveles del 38 y el 50% de Fibonacci. Hoy día subió un 3,5%, así que tenemos listo acá. Ane también, chiquillos, que la tenía por aquí. ¿Qué me preguntaban por acá? Vamos a ver el chat, vamos a tomar unos del chat por aquí. Vamos a ver en el que están preguntando, en el Chile. Mandé análisis en la mañana, pero lo replicamos por acá. Mm, 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 mm. En el Chile. Bueno, aquí en él, recordemos que entrega resultados prontamente, tiene un nivel súper clave, que es el nivel que tenemos acá. Vean, por favor, el nivel de los 55 yo lo mandé en antes. Y un nivel donde también tenemos un gap. Si lo vieron por acá, acá hay un gap importante, que es muy probable que en caso de que rompa los 55, va a ir a buscar cerrarlo hacia los $60 por acción, perdón, 60 pesos por acción. Pero es importante ir viendo acá qué va a hacer. Si entrega buenos resultados financieros, es muy probable que tengamos un mechazo muy grande. En caso de que no, tengamos una caída generalizada. ¿Qué creo yo? Porque nos encontramos, se dan cuenta, muy cercanas a las medias móviles de 200 periodos, de 20 periodos, y la verdad es que eso no es un muy buen indicador. Si bien yo estoy seguro que en base a las earnings va a ir mostrando mucha más fuerza, mucha mayor debilidad, son claves los niveles de los 50. O sea, nivel muy clave el 50, vean por favor cómo lo rebota previamente entre el 50 y el 51. En caso de romper, yo creo que nos iríamos hasta los 45, incluso los 43 pesos por acción. Y en el caso de que tengan buenos resultados, yo creo que también va a ser algo muy importante hacia los 60 o hacia los 65 en el mejor de los casos. Ahora, si nosotros vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo se ha comportado la energía en nuestro país, nos hemos dado cuenta que si bien últimamente subieron los precios de la energía, eso subió ahora y aún no se refleja y aún no está esos dineros extras en las cuentas de Enel. Entonces, tenemos que pensar que los earnings, la entrega de resultados son a pasados, es decir, a resultados pasados y a meses pasados en este caso, y por ende tendremos que entender que los earnings que se van a presentar son en base a el mes pasado o hace 2 meses atrás o hace 3 meses atrás, y ahí no sé si los earnings vengan tan buenos para Enel en este caso, si bien hemos tenido bastante lluvia, lo cual genera también mucha energía. Recordemos que también nosotros tenemos energía en base a embalse y todo. Eh, Esto también es bastante importante porque genera una mayor concentración de energía y una mayor capacidad, en este caso, de suministro eléctrico. Y por ende también podrían ser buenos resultados financieros, no así traducido en cantidad de ganancias, o sea, en ingresos y a ganancias mes con mes o trimestre con trimestre. Entonces, tengo sentimientos encontrados ahí. Por un lado, siento que pueden venir muy buenos y por otro lado, siento que no sé si alcanzaron, por ejemplo, las lluvias a aumentar estos niveles de energía en compañías como en el Chile o, por ejemplo, en inversiones agua metropolitana. Pero, como les digo, tengo como esa, no les voy a decir como esa tincada, pero como algo que no sé cómo explicarlo. Sí, pues digámosle tincada, no sé si es tincada la palabra, pero como en base a la data, lo que se ve, lo que hemos dado cuenta, cómo han ido subiendo el nivel de los embalses y toda esa información que hemos recopilado y el aumento de las lluvias y todo, hace aumentar también la carga y energía de suministro eléctrico. Entonces, también puede ser algo importante que a tener en consideración, un dato freak, por decirlo así, que puede ir aumentando los earnings y las ganancias en este caso de las compañías. Como les digo, tampoco es que tengamos más que asumida el ingreso extra de dinero que se va a hacer con esta subida de la luz. Eso va a ser, yo creo que para el próximo trimestre en los earnings próximos.
pero es relevante ir entendiendo el contexto, por ejemplo, y en este caso, la situación climática de nuestro país. En él la tenemos lista por acá. Vamos a revisar dos más, chiquillos. Vamos a ver oro que preguntan por acá y dólar. Y con eso terminamos. Vamos entonces aquí a la plataforma. Demos un segundito. Vamos a abrir plataforma aquí, chiquillos. Por favor, déjenmelo en el chat si se va entendiendo todo, si está todo clarito. Por favor, es importante el feedback con ustedes para que vayamos en la misma línea. ¿No? No saco nada de yo hablar, suponiendo que están entendiendo todo y la verdad es que no se entiende nada. Así que vamos a los em, al orito y al entendido por acá, dicen por acá, que bueno, todo bien, que bueno, me alegro mucho, chiquillos. Buena Jere, buena Mauri, genial, súper, súper, súper. Recuerden, chiquillos, que hay un WhatsApp de la oficina, por ende, si quieren estar en ese WhatsApp, se tenían les mandé una información la semana pasada de un Excel donde se tienen que meter en caso de que ustedes quieran ahí ser parte del WhatsApp no, no se habla nada diferente a lo que se habla en Inversionario, es solamente para que los que quieran ir, los horarios, sepan cuándo pueden ir, si es que quieren ir o no. eh, Más que nada para tener un contacto con la gente que va frecuentemente a la oficina. Si ustedes son de región y también en algún momento quieren ir, no hay ningún problema que se unan, chiquillos, no hay ningún problema. Bueno, acá oro, si nos damos cuenta, yo tenía una orden acá de venta que me la tomó eh, con una orden pendiente, se dan cuenta aquí, justo cuando el mercado rompe tiene una orden pendiente por abajo, el mercado no continúa cayendo, rebota, y por ende aquí también es importante, y como siempre en el intensivo también los mencionaba, que es súper importante ir esperando las confirmaciones del mercado, es decir, si yo tengo un rompimiento, aquí no tenemos ningún rompimiento ni ninguna confirmación, por ende aquí esto es una cuenta demo, así que no se preocupen. Em, Cuando yo tengo una confirmación acá, se da la confirmación cuando el mercado rompe sin problema. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos mercado, supongamos que esto es un techo, el mercado rompe con cuerpo de la vela y después continúa cayendo. Acá el mercado rompe, pero solamente con mecha, por ende no es una ruptura clara, es un falso rompimiento. El mercado no continúa cayendo hacia la media móvil de 200 periodos. Yo creo que sí podría continuar cayendo hacia esos niveles y aquí nos damos cuenta que empezamos a hacer nuevamente una tacita. Vamos a eliminar la tacita anterior directamente para que sea un gráfico mucho más legible, pero eliminar esta mira de acá, aquí. La tacita que se da comienza acá. Aquí. Aquí, parte esta, aquí. Esta es la tacita y este es el nivel psicológico importante. Esta es la vela envolvente, una vela envolvente muy grande. Lo vimos del intensivo también. Para los que no estuvieron en el intensivo, hay una clase que también grabé, está en YouTube, donde identificamos más entradas de scalping y swing. Esta es una entrada swing. Entonces, si bien aún el mercado no está haciendo estamos comenzando a hacer la guatita de la tasa, aún todavía no nos confirma que el mercado quiere caer. Si bien tenemos claras señales, es decir, velas más pequeñas, volúmenes un poco más acotados en cuanto a niveles de venta en este caso, si nos damos cuenta, las ventas ya se están un poco más equilibrando, es decir, ya no va a haber tanta venta. ¿Por qué se los digo? Tenemos un nivel importante acá y si nos damos cuenta hay mucha mecha. Tenemos una mecha acá, otra mecha acá, donde el mercado, si bien si quisiera seguir cayendo, caería tal cual lo hizo acá. Pero recordemos que el mercado cae en ascensor y sube en escalera. Entonces, tenemos que ir esperando las confirmaciones de estos niveles, por ejemplo, niveles claves para, en este caso, el oro. Va a ser este nivel de acá, el máximo en los 2412. Vamos a marcarlo acá con una línea punteada. Y el mínimo donde comienza, por ejemplo, las guatitas, vienen siendo estos niveles de acá. Primera guatita viene siendo esta, ojalá. Obviamente, si el mercado. Me quedo como el forro, chiquillos. Si el mercado continúa cayendo, obviamente deberíamos. Mil disculpas. Deberíamos ajustarlas a obviamente los niveles mucho más abajo. Pero importante, ya ahí vamos a ir, lo voy a compartir este pantallazo. Importante identificar estas cuatitas, por ejemplo, donde el mercado debería seguir haciendo niveles ya similares a este. Vamos aquí a copiar, por ejemplo. Debería seguir haciendo niveles, por ejemplo, así. También por acá, una copia por aquí. Y aquí deberíamos ir subiendo en escala tal cual lo veníamos haciendo acá. Se dan cuenta que hay una guatita. Acá tenemos una. Acá tenemos otra. Acá tenemos otra. Y ahí se va haciendo el movimiento alcista.
¿Cuál es la estrategia acá? Y lo que hemos hablado durante las últimas semanas, cada vez que tengamos un intento de venta fallida, en este caso, donde se empiezan a agotar los vendedores, es decir, donde la gente ya no empieza a vender, sino que se empiezan a dar cuenta que el nivel sigue siendo alcista, continuamos hacia niveles mucho más al alza. ¿Qué nivel es clave? Los 2412. No voy a dejar orden pendiente en estos momentos porque, como les digo, aún en el mercado estamos recién iniciando estos niveles y tal cual, por ejemplo, como tuvimos una caída acá, si se dan cuenta, aquí comienza el nivel psicológico anterior tal cual como tuvimos esta caída acá, mercado, sí, el mercado, mira, va a continuar subiendo, perfecto, puede seguir subiendo, pero puede seguir teniendo mucha más caída. Incluso acá no nos está mostrando debilidad en la venta. ¿Por qué? Porque está haciendo mínimos cada vez más bajos. Por ejemplo, este bajo es más bajo que este bajo es más bajo que este, y aquí recién comienza a tener un cambio, pero aún así los niveles siguen siendo muy paupérrimos y muy débiles al momento de mostrar quizás un movimiento al alza. Cuando son niveles ya que nosotros estamos hablando de que, oye, el mercado sí está cambiando su direccionalidad, es decir, acá. Tenemos una fuerte caída y nos damos cuenta que el mercado aquí empieza a mostrar debilidad, una breve acumulación y el mercado no cae, no cae, no cae, y empieza a mostrar acumulación y cada vez que intento buscar niveles más bajistas, en este caso, el mercado comienza a dejar mecha. Rompe nuevamente niveles alcistas en este caso, se dan cuenta aquí. Niveles de máximo los rompe, rompe arriba y va a buscar niveles ya más alcistas. Cuando el mercado se cansa de las compras, es decir, cuando empiezan a entrar quizás vendedores, llega un punto en el que comienzan a vender, a vender, a vender y comienzan a mostrar debilidad en el precio. Es decir, hay debilidad y hay ventas acá que empiezan poco a poco a decir, oye, el precio ya cayó mucho y empiezan los compradores. Es decir, que los compradores siempre estuvieron, ¿vale? Siempre hubo más impulso alcista. ¿Por qué? Los altos son más altos que los anteriores y los mínimos son iguales o mayores que los anteriores. Es decir, este mínimo, por ejemplo, es más alto que este mínimo es más alto que este y este mínimo es más alto que este. Y se dan cuenta cada vez que vamos haciendo una guatita, como yo les vulgarmente les digo, más que nada para que se entienda, una guatita acá, otra guatita acá, otra guatita acá, otra guatita acá y acá, nos damos cuenta que el mercado agota los niveles de venta y ya va por niveles de compra más importantes. ¿Se entiende un poco lo que estoy esperando en oro? Que más que nada como hemos ido operando últimamente. Me imagino que ya está un poco más afinada la estrategia. Me imagino que ya ven puras tacitas, ¿o no? Ya ven más tacitas que otras cosas. Puras tacitas ahora. Bueno, vamos a ver un poquito de dólar entonces. Dólar, teníamos liberación de energía en el MACD, se mantuvo en estos niveles de alcista en este caso, llegó incluso dos veces a los, 40 a los 9,52 si no me equivoco, y no continuó el movimiento alcista en este caso y comienza a caer. Nivel importante son los 9,41 que rompe aquí sin problema. Vamos a sacar esto que nos quita un poco de espacio. 9,41 muy importante, nivel relevante, que teníamos claros movimientos acá en los 9,41, pero directamente hemos hablado siempre que funcionan como unos imanes las medias móviles de 100 y 200 periodos que son muy, muy, muy importantes aquí. Así que en lo personal creo que el nivel ahora que se nos viene más importante viene siendo este, que son los 9,37, que es un nivel que hemos hablado varias veces ya que lo encontramos acá también anteriormente. 9,40 y los 9,38, 9,37 aproximadamente son niveles claves para ver si el mercado va a seguir cayendo a buscar los niveles de los 200 periodos, en este caso la media móvil, pero no me convence. De hecho, no tomaba posiciones en dólar, justamente el de la mañana netamente porque salimos en stop, pero fue un stop muy pequeño porque justamente tampoco teníamos confirmaciones de nada. Aquí el dólar no me confirma nada, no hay fuerza alcista, se dan cuenta, tampoco hay fuerza bajista, aún no rompe nada, y por ende está a un nivel muy incierto en el cual yo por lo menos prefiero estar de espectador y arriesgar mi capital de manera sin sentido y ya entrar cuando veamos algo claro. No sé si se han dado cuenta, en la última semana hemos sido súper certeros con la información que hemos entregado y me refiero con las entradas que hemos hecho. Hemos tenido muy pocas entradas, yo creo que un promedio 3 por semana. En cuanto a trading, estoy hablando, en acciones quizás un poco más, pero 3 por semana y la verdad es que han sido bastante, bastante buenas, bastante certeras. Y eso es justamente porque estoy privilegiando, debido obviamente que estaba un poco más de vacaciones, proyectar un poquito más el hecho de ser más certero y no entrar loco, por decirlo así, si me sale, sino que ya en un sentido ser un poquito más meticuloso y no entrar por entrar, sino que ya estar obviamente entrando cuando realmente se ve algo claro y no porque sí o no porque puede ser o porque la probabilidad o porque, sino que clave entrando, oye, hay debilidad en esto, nos está mostrando esto, son movimientos un poquito más largos, pero mucho más certeros. Entonces, eso por ahí. Y por último, voy a mostrarle aquí el Nasdaq que me habían preguntado, creo que es importante también hacerle esta predicción, pero no la tenía acá.
ah. Delante les había compartido. Acá está. Mil disculpas. Bueno, este es el Nasdaq completo. Como les comentaba, los niveles se dan cuenta de márgenes que han ido aumentando últimamente. Fueron disminuyendo cuando hubo blackout financiero, pero ya últimamente, hablando del 19 de julio, hubieron mucho más volúmenes y mucho volumen de venta. Y nos hemos dado cuenta que han aumentado un promedio en relación a cómo se ha venido dando. Si notamos aquí una pequeña línea, vean por favor aquí para atrás. Ese es el promedio y el 19 de julio hubieron mucho más volúmenes relevantes. Entonces, está empezando a fluir más capital hacia los mercados y eso también podría indicar que todavía estamos en rotación, que todavía estamos buscando quizás niveles más relevantes en los cuales podamos ir a buscar precios más atractivos. Y en este caso se encuentra justamente los 19.300 o 19.100 que ya quizás pueden ser niveles muy bajistas, pero nos dimos cuenta la semana pasada que es solamente un 7% desde los máximos. Si contamos desde ahora, sería una caída todavía de un 3,28%, es decir, 2 días que sean de 1,5% podríamos ir a cerrar ese gap y ya quedarnos un poco más tranquilos en base a que, oye, en algún momento hay que ir a cerrar ese gap y la verdad es que no es tan gratificante, bla, bla, bla. En caso de perder esos niveles, nos iríamos un poquito más abajo, ya incluso hacia niveles de los 18.600. Creo que eso no es un muy buen escenario, si bien no lo descarto por nada, todavía queda, como les digo, un poco de flujo de capitales desde lo que viene siendo las tecnológicas hacia los small cap o servicios, bienes y servicios de consumo retail en este caso podríamos ya ni ver esos niveles. Pero cada vez estos niveles reboten estos niveles, serían bastante relevantes e importantes. En caso de niveles alcistas, 21.200 sería el próximo nivel de Fibonacci. Así que estos niveles, si se dan cuenta, son niveles de Fibonacci. Yo se los voy a marcar acá. Miren aquí. Aquí tenemos acá, por ejemplo, la caída entre el 38% de Fibonacci. Si se dan cuenta, aquí está el gap. Podríamos caer aquí, como les digo, al 50, al 61% de Fibonacci. Y ya nos encontramos aquí niveles de 21.700, 21.000, perdón, 22.900, casi 23.000 vendrían siendo los próximos niveles del Nasdaq. Pero eso, chiquillos, bueno, creo que hubo harta información en cuanto a gráficos, que es lo que más les gusta a ustedes, pero es súper importante también, chiquillos, ir entendiendo la contextualización del mercado, porque si no, es como, la verdad, navegar sin un mapa, sin un rumbo, es súper importante ir entendiendo las condiciones climáticas de esa navegación, haciendo referencia a la analogía, pero es importante ir entendiendo cómo se está comportando el mercado, qué está pasando, dónde están los capitales, dónde fluyen, dónde no, qué es lo que está pasando, por qué está cayendo Nvidia, por qué caen estas compañías tecnológicas que han crecido tanto, por qué están subiendo otras, qué está pasando en el mercado. Entonces es súper importante ir entendiendo finalmente cómo va fluctuando esto y esto cambia semana con semana.